En esta ocasión trabajaremos con la vida o biografía de John Dewey. Él nació en Burlington en 1859 y falleció en Nueva York en 1952. Fue considerado un filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano. Su influencia la encontramos hasta el día de hoy en las teorías y en las estrategias que se están aplicando en los nuevos modelos educativos. Es considerado como el filósofo estadounidense más relevante de la primera mitad del siglo XX, así como uno de los fundadores de la filosofía del pragmatismo. Esto quiere decir que se basa en lo verdaderamente funcional, se enfoca en el mundo real y lo objetivo. También fue desde principios del siglo pasado la figura más representativa de la pedagogía progresista en su país. Para la época en la que vivió, actuó y trabajó, Dewey fue considerado un revolucionario, una persona innovadora que fue creando nuevas estrategias y cambiando el paradigma educativo que existía en su época. Creció en el seno de una familia de colonizadores de origen humilde. En 1879 se graduó en Artes de la Universidad de Vermont. Después de graduarse se desempeñó como maestro de escuela en Pensilvania. Desde mi punto de vista, creo que ese origen humilde bajo el cual se crió y se desarrolló fue lo que provocó en él esa necesidad de desarrollar una teoría diferente, una visualización diferente a lo que era la educación. No es fácil, tal vez, para las personas de bajos recursos que se conviven dentro de una cultura en la cual se tiene que trabajar y se tiene que desempeñar, se tiene que utilizar diversas estrategias para alcanzar las metas, cerrarse a círculos educativos enfocados solamente a la memorización, a la falta de utilizar esas estrategias en la vida cotidiana. Por otra parte, Dewey se vio influenciado por el ambiente hegeliano del campus universitario. Tanto fue así que la huella de Hegel en su vida se ve reflejada en tres de sus rasgos. El primero fue su gusto por la esquematización lógica. John Dewey utilizaba la cuestión de la información de manera concreta, la información apegada a la realidad, al objetivo, a lo que podía estar cerca del individuo. El segundo fue su interés por las cuestiones sociales y psicológicas. De ahí que él, por ser psicólogo, entendía el mundo más allá de lo que decía la teoría. Él comprendía que para poder entender una realidad hay que poner en juego la teoría y la práctica. En tercero fue la atribución de una raíz común al objetivo y a lo subjetivo, así como al hombre y a la naturaleza. Para el año de 1884, Dewey obtuvo su doctorado gracias a una tesis sobre el filósofo Immanuel Kant. Dewey fue catalogado como un hombre de acción, que abogaba por la unificación de pensamiento y la acción de la teoría y la práctica. Por otra parte, defendió la igualdad de la mujer, fomentaba el sindicalismo docente, fomentó la ayuda a los intelectuales que habían sido exiliados de sus países como consecuencia de los regímenes totalitarios que los acechaban. De ahí podemos entender que era un revolucionario de las ideas que en ese entonces se venían promoviendo en esa época. En Estados Unidos, donde él desarrolló la mayor parte de su carrera profesional, pues no era fácil en aquellas épocas entender que la mujer podía participar en la vida política, económica, social. No era fácil también entender que los docentes tenían que transformar su práctica educativa. Y Dewey, con sus ideas, pues fue modificando estas formas de trabajo, estas formas de concebir una educación más integradora, más apegada a la realidad en la cual los alumnos estaban desarrollando. De tal manera, Dewey ejerció como profesor en la Universidad de Minnesota y en la Universidad de Chicago. Pero él aceptó este trabajo
siempre y cuando se le otorgara la dirección de un nuevo departamento de pedagogía, porque sabía que de esta manera él podía desde ese puesto, desde esa función, poder llevar a cabo su proyecto de escuela experimental, donde pudo poner a prueba sus ideas. El pedagogo pasó 10 años en la Universidad de Chicago desde 1894 hasta 1904 y fue allí donde elaboró sus principios que fundamentaban su filosofía sobre los modelos educativos. ¿Cómo es el enfoque pedagógico de Dewey? Bueno, él concebía la escuela como un espacio para la producción y la reflexión de las experiencias relevantes de la vida social. Era esto, según él, lo que permitía el desarrollo de una ciudadanía plena. Él decía que tenía que haber en el individuo la relevancia de factores como la destreza individual, la iniciativa y el espíritu de empresa. Se tenía que trabajar desde las habilidades que el individuo tenía, desde los intereses que el individuo tenía. Y no es muy diferente de lo que pasa hoy en día en nuestras escuelas. Tenemos que los maestros concebir la educación cambiando paradigmas, interesándonos por lo que pasa con nuestros estudiantes. Él planteaba que el aprendizaje tanto de niños como de adultos se lograba a partir de la confrontación con situaciones problemáticas y que estas situaciones aparecían como consecuencia de los propios intereses. Es decir, aquí ya se manejaba, aunque con otras palabras, lo que podría ser un aprendizaje situado. En cuanto al rol del docente, debo afirmar que este era quien debía encargarse de generar entornos estimulantes para el alumno. Él hablaba de que el niño no llega como una pizarra en blanco a la escuela, que ya los niños traían ciertos impulsos innatos como el comunicar, construir, indagar, expresarse. Las obras más representativas de Dewey era La democracia y educación. Fue el tratado más elaborado de Dewey. El libro Democracia y Educación, publicado en 1976, ha sido una de las obras más pedagógicas que han revolucionado hasta cierto punto los discursos educativos de la época. Considera que en cualquier sociedad la función principal de la educación debe ser ayudar a los niños a hacer un carácter, es decir, un conjunto de habilidades o virtudes que le permitan un futuro cercano alcanzar sus propósitos. Proponía un método de enseñanza con las siguientes características: que el alumno tenga una situación de experiencia auténtica, es decir, que exista una actividad continua en la que esté interesado por sí mismo, que surja un problema auténtico dentro de esta situación como un estímulo para el pensamiento, que el alumno pueda poseer la información y haga las observaciones necesarias para tratarlo, que las soluciones sugeridas las hagan ver que él es responsable de desarrollarlas de un modo ordenado y que el alumno tenga la oportunidad y la ocasión de comprobar sus ideas por su aplicación, de acabar su sentido y de descubrir por sí mismo su validez. Para muchos estudiosos, el problema de la educación hoy en día continúa teniendo su raíz en lo que decía Dewey, que el problema en la mayoría de las escuelas es que no tienen como objetivo transformar la sociedad, sino solamente reproducirla. Y podemos terminar con una frase de su autoría que dice que la enseñanza debe ser la acción, la educación es la vida, la escuela es la sociedad.